Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Eh, Esta es la segunda jornada del Congreso de Estados de Ánimo de la Salud Mental. Es parte del programa público de la muestra Terapia en el Malva. A continuación vamos a tener una conferencia, vamos a escuchar a María Belén Marueli. Su conferencia tiene el siguiente título: Construcciones colectivas para la desmanicomialización, singularidad de los procesos de la reforma. Belén va a plantear un caso de estudio que tiene que ver con su experiencia práctica, con clínica y con política, con una cuestión importante para entender cómo suceden las transformaciones en el campo institucional, público de la salud mental, siempre en relación a luchas, siempre en tensión con luchas, que finalmente empujan un poco todo el marco legal. Sobre esta relación entre militancia, activismo y salud pública, vamos a escuchar a Belén. Belén, voy a continuación a leer su biografía. Belén estudió medicina en La Plata, donde reside en la actualidad. Transitó la residencia de medicina general en el Hospital Melchor Romero, en La Plata también, los años 2001 y 2004, y fue un magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud en la Universidad Nacional de Lanús en el año 2015, y realizó la cursada del doctorado en salud mental comunitaria en dicha universidad, donde se encuentra trabajando en su tesis doctoral. Es parte del movimiento por la desmanicomialización en el Melchor Romero desde los inicios de la organización en el año 2014. Actualmente forma parte de la gestión provincial que lleva adelante las políticas de salud pública, salud mental, y se encuentra trabajando como directora asociada de salud mental en el Hospital Melchor Romero, con la responsabilidad de cogestionar y conducir los procesos de adecuación institucional en el marco del programa Buenos Aires Libre de Manicomio. A continuación vamos a escuchar a Belén. Le doy las gracias por compartir. Nada, muchas ganas de su intervención. Bueno, Alfredo, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, estoy contenta, me da mucha alegría esta posibilidad de encuentro. Así que bueno, yo pensaba, cuando pensé en esta propuesta, en algunas preguntas, ¿no?, que aparecen cuando uno habla de reformas en salud mental como procesos sociales complejos. ¿Qué sentido tienen los procesos de desmanicomialización? ¿Qué son, no, los procesos de desmanicomialización? ¿Por qué cuando se habla de desmanicomialización se habla de cultura, se habla de educación, se habla de vivienda, se habla de trabajo, de comunidad, de arte? Eh, y entonces, para que conversemos de procesos de desmanicomialización, ubico como central, ¿no? Como me parece preciso ubicar la singularidad de proceso, ¿no? De esos procesos que están en los espacios micropolíticos, que son los que permiten ir transformando aquello que en algún momento aparece como inevitablemente establecido y de pronto ya no lo es, y aquellos otros procesos que son por ahí más macro, que aparecen más como estructurales, entendiendo la estructura en términos de propiedades estructurales, ¿no? Por supuesto, con la centralidad puesta en la interacción de los sujetos individuales y colectivos. Y, y pensaba que es fundamental eso, esa singularidad de las reformas. O sea, todas las reformas de salud mental fueron y son diferentes. La singularidad de los procesos colectivos, de las construcciones colectivas, la singularidad de las revoluciones culturales, pudiendo tener un registro consciente de la dimensión cotidiana de esos procesos, que es lo que nos permite, y lo que me permite, poder vivir plenamente la posibilidad de habitar esos territorios existenciales en donde lo colectivo forma parte de la subjetividad, ¿no? Donde lo colectivo forma parte de mi subjetividad.
Y bueno, y ese entramado es fundamental para poder luchar y para poder sostener los posicionamientos en el campo de los derechos humanos. Yo pertenezco al MDR, como contaba Alfredo, que es el Movimiento por la Desmanicomialización en Romero, y es un movimiento que está lleno de seres colectivos, ¿no? donde la dignidad, la vida, la libertad de cada integrante está infinitamente ligada a la vida, a la dignidad y a la libertad de los demás, ¿no? Eso es fundamental y es lo que nos ha salvado y lo que me ha salvado del manicomio, de tantos años de trabajar ahí, esa posibilidad de gestionar colectivamente el dolor y de transformarlo en lucha. Bueno, en mi caso me ha salvado, ¿no? Si no, o me hubiese alienado o me hubiese ido, muy probablemente. Y también, como contaba Alfredo en la presentación, hoy me toca y elijo ser parte con mucha responsabilidad y mucha alegría de la gestión provincial actual, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, desde la dirección asociada del Hospital Alejandro Korn, Melchor Romero, que es uno de los hospitales en donde todavía existe uno de los manicomios provinciales. Y me toca y elijo y acepté esta propuesta en un momento histórico, donde en las políticas públicas toma centralidad la salud en general bueno, particularidades de la salud mental, donde es, bueno, estamos obligados a ilusionarnos con que por fin puede haber una implementación plena de mental. Está clara la decisión política, es fuerte, la decisión está en la agenda del gobierno, poder transformar y sustituir en realidad el modelo manicomial por un modelo respetuoso de los derechos de las personas, y para eso, además de la sustitución de los manicomios, por supuesto que hace falta que podamos contar con otro tipo de dispositivo, con más dispositivos de acompañamiento, de atención, de abordaje de problemas bueno, de salud, de padecimientos subjetivos con base en la comunidad, y que podamos también profundizar esa batalla cultural que es necesaria para poder combatir la legitimidad social que todavía tienen los manicomios, ¿no? Esa legitimidad social de esa lógica de control, de segregación, de aislamiento, y esas nociones que están muy vigentes de incapacidad o de peligrosidad asociadas a la locura, que bueno, que es necesario debatir, que es necesario bueno, democratizar esos debates cada vez más, porque si no, por más que se derrumben algunos muros de ladrillos, bueno, hay muros conceptuales que hacen que esas lógicas sigan existiendo en la comunidad, ¿no? Y me parece importante como en el diálogo entre esta política pública, que para mí se va transformando cada vez más en política de Estado, por un lado, ¿no? El diálogo entre esa política pública y las redes territoriales que han crecido, que se han sostenido en periodos adversos. Es más, en esos periodos adversos, en los últimos años han solidificado, ¿no? Esa posibilidad de tener relaciones intrainstitucionales, en el caso de Romero, más democráticas, más humanas y hasta emancipadoras. Bueno, y entre la política pública y esas redes territoriales, hay un diálogo en el que se abren múltiples caminos, ¿no? Caminos de deconstrucción, caminos de resignificación, de resistencias también, de análisis de carencias, de saber lo que falta, de pensar el cómo, de problematización y de interpelación necesaria de la práctica, de incertidumbre, esa incertidumbre en carne viva, ¿no? Que hay en épocas de tanta transición.
Y ahí, en ese crisol, nace una idea, a mi entender, clave en este momento histórico, que es esa idea de que algo o mucho de lo que está sucediendo es incancelable, ¿no? Entonces, esa incancelabilidad hace que los debates sean diferentes, hace que haya un piso del cual ya no se puede bajar, ¿no? Los manicomios hicieron siempre daño, hacen daño. No hay sustento científico ni jurídico, menos ético, para sostener los manicomios, y es necesario profundizar y dar esos debates científicos, esos debates jurídicos y por supuesto también los debates desde el punto de vista ético. En esa idea de incancelabilidad, las trabajadoras y los trabajadores necesariamente tenemos que repensarnos, y también aparece la posibilidad de dar un salto cualitativo, a mi entender, entre el deber de la tarea o el tener que ir hacia un determinado lugar porque los lineamientos así lo marcan o porque hay un plan institucional. El salto entre eso y sentirse con el derecho de ser parte, yo creo que produce una dignificación y una producción de otra subjetividad y de otros terrenos existenciales que es maravilloso. Eso es algo que yo creo que en este momento histórico está pasando cada vez más, ¿no? Y bueno, y entonces esa batalla cultural, ¿no? Como decía, porque lo cierto es que hay una legitimación social del modelo vigente, y que se comprende. O sea, hay algunos mitos, ¿no? y algunas nociones muy, muy arraigadas en la sociedad. Yo pienso en mi historia, bueno, las comprendo. O sea, yo no tuve siempre el mismo posicionamiento y la convicción tan fuerte que hoy tengo en relación a que es necesario transformar este modelo y avanzar desde una perspectiva de derechos humanos y con un paradigma de complejidad y con una fuerte referencia a la vida, ¿no? La verdad es que no me pasó siempre eso. Yo me deconstruí ahí adentro del manicomio y tuve que transformarme y pude además dejarme atravesar por otros discursos menos hegemónicos que el que yo tuve en formación de grado, ¿no? Como médica, y bueno, y por otras vidas, y por otras compañeras y compañeros, y fundamentalmente escuché a quienes más saben de la lógica manicomial, que son quienes la han sufrido y la sufren, ¿no? Pude escuchar y pude aprender mucho de personas que pasaron por el manicomio y hoy están viviendo en comunidad, y de personas que todavía están hoy en el manicomio, y de personas que ya no están y que murieron en situación de encierro, ¿no? Entonces, esas voces y esos saberes, bueno, son los que a mí me han hecho posicionar en los lugares en donde estoy. Y también lo que decía hoy, ¿no? La posibilidad de poder haber gestionado eso de manera colectiva, porque el dolor es, bueno, es mucho a veces, ¿no? El manicomio es, como dice Foucault, la institucionalización de la exclusión, ¿no? El manicomio es, sí, son mujeres que tuvieron sus hijos y les fueron arrebatados al otro día, son hombres y mujeres que se salieron de la norma de manera inoportuna y eran pobres, y ahí quedaron. El manicomio es tener que cumplir las mismas reglas todos los días, garantizadas y administradas formalmente. El manicomio es un habilitador de situaciones de abuso. El manicomio son esquemas psicofarmacológicos que
que se dan teniendo en cuenta las tres cuestiones, diría, que la ley de salud mental prohíbe, ¿no? Por castigo, por conveniencia de tercero, o para suplir la falta de acompañamiento o de otros recursos. Esos históricamente han sido los motivos por los cuales en los manicomios uno encuentra los esquemas que no tienen ningún fundamento científico. O sea, hay una brecha tan grande entre la evidencia científica y la práctica, ¿no? De prescripción y de dación de medicamentos, y aún así eso sigue vigente dentro de los manicomios y, bueno, y muchas veces también por fuera de esas paredes, ¿no? Bueno, no sé, me fui con los psicofármacos, quizá bueno, porque es un tema de investigación para mí. En mis tesis es algo que he trabajado bastante y bueno, me parece necesaria la democratización. Es más, en este periodo de reforma, poder democratizar la información, los saberes, las discusiones sobre psicofármacos, la verdad es que creo que también es clave. Esto no quiere decir que no sirvan los psicofármacos, no, de ninguna manera estoy diciendo eso. Yo claramente creo que en un contexto de un abordaje integral, bueno, esa tecnología puesta al servicio de una persona con un padecimiento subjetivo, por supuesto que puede ser útil. Ahora, los psicofármacos utilizados de manera crónica como una propiedad estructural de la lógica manicomial, bueno, claro que creo que son en algún punto un eslabón más de la cadena de métodos, bueno, de violentos y hasta de tortura que ha sufrido la gente en los manicomios. Es todo un tema, el tema de los psicofármacos, me fui para ahí. Pero bueno, venía hablando de los manicomios y de esto que dije, ¿no?, al principio, esta cuestión de Foucault de la institucionalización de la exclusión, y por eso no hay duda que uno de los ejes claves en cualquier proceso de reforma es la sustitución de los manicomios y de la lógica manicomial, ¿no?, de las dos cosas. Cuando se creó el MDR, allá en el 2014, que es un movimiento que generamos algunas trabajadoras formales del hospital, que éramos de planta, y después, bueno, muchos compañeros de organizaciones sociales, de proyectos de extensión, de algunas cátedras, algunos usuarios que habían pasado por el manicomio, familiares, y bueno, la verdad que nos empezamos a juntar y tuvimos tres objetivos que los sostenemos hasta el día de hoy, ¿no? El primero, bueno, luchar por los derechos y por la vida de las personas que estaban internadas o encerradas en el manicomio. El segundo, lograr la democratización de los procesos de adecuación, de sustitución y cierre del manicomio. Y en tercer lugar, bueno, hacer un aporte a las prácticas comunitarias, ¿no?, con una perspectiva más humana, aún dentro del manicomio, porque nosotros sostenemos que ahí también se desmanicomializa, ¿no? Bueno, y hoy tenemos un plan de adecuación institucional que fue debatido y fue construido colectivamente en la mayoría de sus componentes, que está enmarcado en lo que es el programa Buenos Aires Libre de Manicomio, que es un programa de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género de la provincia de Buenos Aires, y que está aprobado por resolución ministerial. Y es un plan de adecuación que nosotros venimos peleando. Bueno, en mi caso vengo participando desde el movimiento, desde otro lugar. O sea, yo dirección hace 3 meses,
y este plan de adecuación lo debatimos el año pasado. Entonces fue desde otro lugar que tuve esa participación, y hoy, bueno, desde este lugar me toca cogestionar y conducir, ¿no?, procesos que están desencadenados y que necesariamente ahora hay que profundizar. Y es un plan que en algún punto piensa la reparación de toda la comunidad de Romero, ¿no? No solamente de las personas que son víctimas del manicomio, sino de toda la comunidad. Por eso se habla de un parque, y se está construyendo un parque cultural que pueda permitir una apertura cada vez mayor a la comunidad, y por eso estamos organizando los proyectos productivos, y por eso la refuncionalización de las tierras con proyectos cooperativos, agroecológicos, y la conservación de la naturaleza, y la articulación con diferentes sectores de la educación, y bueno, por supuesto también todo el eje sanitario, ¿no?, con la adecuación de los servicios que hoy tiene el hospital, la necesidad de construir apoyos muy singulares para acompañar a cada una de las personas que empiezan a transitar y que transitan sus procesos de externación, la necesidad de pensar en otras modalidades de acceso a la atención de situaciones de crisis, incluso, bueno, la atención domiciliaria, ¿no?, poder pensar en equipos móviles que puedan ir al domicilio de la gente. Bueno, estamos en ese proceso que es complejo, muy complejo, pero también es muy hermoso, de adecuación, ¿no?, de adecuación y de reparación de toda la comunidad. Y bueno, y también reparación de quienes para nosotros son víctimas del manicomio, personas que hace muchas décadas que están allí. Hace un par de semanas Adolfo se fue a un hogar lindo que está cerca del hospital, y él estuvo 63 años en el manicomio. Es sordomudo y bueno, y no camina bien, pero bueno, ahí quedó, y como Adolfo, bueno, mucha gente más que pasó su vida dentro del manicomio, ¿no? Entonces, para esas personas que se pueden considerar víctimas del manicomio, bueno, es preciso pensar y ejecutar políticas de reparación, ¿no? Políticas de reparación en el marco de cómo piensa la reparación el derecho internacional humanitario, ¿no?, que está incorporado, por supuesto, al derecho interno. O sea, pensando en, por supuesto, restitución de derechos, pensando en medidas que permitan el acompañamiento, el abordaje, la gestión de los padecimientos subjetivos de esas personas en dispositivos que tengan base en la comunidad, medidas que permitan obtener condiciones materiales adecuadas, y vivienda y trabajo a quien quiera trabajar, sostenimiento económico de esas personas, y por supuesto medidas de no repetición, ¿no? Las medidas o las garantías de no repetición son fundamentales. En ese sentido también pensar en las construcciones simbólicas, ¿no? En el plan de adecuación, todo lo que es el Parque de la Memoria, por ejemplo, es un eje importante para nosotros. Todo lo que es la recuperación y la conservación de archivos también. Y también pensaba en un horizonte que, en el caso de Romero, al haber un hospital general, impersonal, entendemos que hay que tener y que es fundamental, y que es poder pensar todo el área de salud mental, que es enorme,
achicándose, ¿no? Convirtiéndose en otras cosas. Hay salas que están pensadas para hacer aulas, hay otras salas que están pensadas para hacer una panificadora, otras para hacer viveros, hay otras salas que cuando cierren se van a convertir en centros de salud comunitario, y bueno, lo que quede, que va a ser, por supuesto, la posibilidad de atención en crisis y consultorios externos, y el área de consumo problemático, bueno, y todos los dispositivos como el teatro, ¿no? Que la idea es que el teatro, que hoy es del hospital, sea un teatro popular y comunitario, la barraca y toda la movida cultural que de allí puede darse, el club, que el club social, la idea es transformarlo en una cantina, bueno, correderos verdes que van a conectar diferentes barrios que están alrededor del hospital que queda en el centro, y un hospital intersonal que tenga un área o que tenga un servicio de salud mental como cualquier otro hospital general, ¿no? Eso es un horizonte que, bueno, yo puedo verlo y que yo creo que vamos hacia ahí, lleve el tiempo que lleve y bueno, y haya que pasar las etapas que tengamos que ir pasando, ¿no? Porque es un proceso, porque es complejo, porque es en etapa y porque, como dije al principio, lo que hace falta es un cambio cultural importante. Cambio cultural y un cambio dentro de quienes trabajamos en salud, ¿no? Porque la verdad que es un desafío en este momento histórico también dejar de separar la salud mental del resto de la salud, ¿no? Como si en la realidad se pudiera separar. Lo cierto es que la dimensión subjetiva de la salud está en todas las prácticas en salud, que por supuesto son prácticas sociales. Desde la perspectiva de la salud colectiva, yo no me acuerdo exactamente la frase de Alicia Stolkiner, pero ya plantea algo así como el éxito, digamos, de la lucha de la salud mental comunitaria va a poder visibilizarse cuando deje de ser necesario, ¿no? De hablar de salud mental. En ese mismo sentido, a veces pienso que desde la Dirección Asociada de Salud Mental, con un área enorme, ¿no? Y un sector de manicomio tan grande, quizá, bueno, el objetivo que yo tengo es no dejar de existir yo, ¿no? Pero que deje de existir esa dirección, o sea, que deje de tener sentido que haya una dirección de salud mental, que no haga falta, que no sea necesario que esa dimensión subjetiva y el padecimiento subjetivo se incorpore en todas las prácticas de salud, sin dejar de reconocer, por supuesto, la especificidad de la práctica, ¿no? Por supuesto que hay un saber específico en las disciplinas sí, pero bueno, a veces dentro del campo de la salud, digo, ¿no? Hemos monopolizado el saber ahí, y la verdad que, bueno, el saber en salud está por todos lados, ¿no? Nadie sabe más de lo que pasa que la persona a la que le está pasando algo. Y eso es en todas las áreas. En ese sentido, apostar a los abordajes transdisciplinares que aparecen como utópicos muchas veces, yo creo que también es un camino al que hay que generarle operaciones de viabilidad, pero creo que es absolutamente posible. Pensando la transdisciplina como, bueno, como lo hace también desde la salud colectiva Almeida Filo, por ejemplo, ¿no? No como un campo, sino en su sentido más pragmático, como un proceso, como una práctica.
él dice como ese camino dialéctico entre los saberes de la vida y los saberes de la ciencia. Así pienso la transdisciplina, ¿no? Con un piso desde el cual las diferentes miradas bueno, se encuentran, pero como ya dije hace un ratito, ¿no? Desde una perspectiva de derechos, y eso no se negocia, con un paradigma, digamos, desde un paradigma de complejidad y con una fuerte referencia a la vida, ¿no? Esas son cuestiones que si está garantizado, la transdisciplina se va haciendo, ¿no? Porque la transdisciplina es eso, es práctica, como la ideología, ¿no? Que en definitiva se produce en la práctica. Así que, bueno, la verdad que desde el MDR ahora a la dirección, un recorrido que me permite haber vivido la cogestión desde un lugar en el que no me tocaba conducir, sí coordinar algunos procesos, y donde mi nivel de responsabilidad era muy diferente al que tengo ahora, pero sin embargo era parte de ese proceso y era parte de esa cogestión. Ahora sí, el nivel de responsabilidad es mayor, me toca conducir los procesos y tomar algunas definiciones, pero no solo no me da miedo, sino que no encuentro otro modo de asumir esta conducción que no sea desde la cogestión. Porque la pude vivir del otro lado, ¿no? como trabajadora, y porque sé que ser parte de esos procesos desde el lugar donde toque, van produciendo otra subjetividad, o sea, el impacto subjetivo como trabajador de ser parte de un proceso transformador es maravilloso. O sea, despierta la creatividad, bueno, dan ganas de levantarse y de ir a trabajar, aún en un lugar tan oscuro y triste como es el manicomio, ¿no? Así que yo agradezco mucho esta invitación, este encuentro, y, celebro y disfruto este momento histórico en el que estamos, ¿no? Y también creo que hay que seguir luchando para que se democraticen los debates y para poder derribar algunos muros ahí conceptuales que están muy arraigados, que tenemos de chiquititos, ¿no? Hay algunas imágenes que nosotros tenemos de loco, la loca, balanceándose, babeando, con la mirada fija, con alguna alteración en la marcha, y eso no lo produce el padecimiento subjetivo, o sea, muchas veces efectos adversos de psicofármacos, ¿no? Entonces, poder ubicar ese tipo de cuestiones yo creo que es fundamental. Poder saber que la peligrosidad y la incapacidad tan ligadas a la locura, lo que hacen es nublar, ¿no? Y no permitir ver todo el saber y todo el potencial que una persona tiene para dar, ¿no? Y desde la diferencia, o sea, poder alojar las diferencias y bueno, más allá de los etiquetamientos y de los diagnósticos de la psiquiatría, partir de la capacidad que cada persona tiene, como lo establece y a lo que invita la Ley Nacional de Salud Mental, yo creo que es clave. Y además también creo que es posible.
y poder discutir concretamente, ¿no? la ley y la implementación. Porque a veces parece que, bueno, que se va a abrir la puerta del manicomio y van a salir todos a la comunidad, y sin acompañamiento, sin planificación. Bueno, se planifica lo que se puede planificar, como en la vida nuestra, pero yo les aseguro que el trabajo de construcción de sistemas de apoyo para que personas que han sido arrasadas por el manicomio durante décadas y décadas, es un compromiso y un trabajo muy fuerte, ¿sí? Que se hace poniendo las necesidades que la tiene y incluyendo los apoyos del sistema de salud y después la construcción de redes en la comunidad para que esa persona pueda sostenerse. Pero es posible, o sea, la verdad que hay muchísimas personas que están en seguimiento, por ejemplo, y que acompañan los centros de externación de Romero, que son 3. Bueno, hay más de 200 personas que están, y que la mayoría ha estado en el manicomio y hoy viven en pensiones, viven con sus amigos, viven con familiares, viven solas, viven en casas alquiladas, viven en casas de convivencia, y hay sistemas de apoyo para que esas personas puedan mantenerse en la comunidad. Y otra cosa que hay que discutir también es, bueno, y si se requiere internación, y si se requiere internación, bueno, una persona tiene que tener acceso a la internación, como cualquier otra persona, ¿no? O sea, lo que cambia es dónde se tiene que producir la internación. O sea, lo que tiene que dejar de existir son los manicomios, no el acceso a una internación. La ley de salud mental en eso es clara, la figura de internación, tanto voluntaria como involuntaria, existe en la ley, y si una persona es evaluada y está con riesgo cierto o inminente, tiene que tener acceso a esa internación. ¿Dónde tiene que ser la internación? Bueno, en hospitales generales. ¿Y dónde tienen que estar los hospitales generales? Cerca de donde la persona vive, cerca de donde está la comunidad en la que esa persona tiene sus dinámicas y desarrolla su vida. Ese es el espíritu de la ley. ¿Es sencillo esto? Y no, o sea, la verdad que no, porque bueno, porque se tienen que adecuar los hospitales generales, se tienen que adecuar los servicios de salud mental de esos hospitales, se tiene que adecuar el sistema judicial, que es todo un capítulo, ¿no? El sistema de los juzgados, la curaduría, las defensorías, bueno, el proceso de adecuación implica una reconfiguración no solamente de los servicios de salud mental, sino de todo el servicio de salud, del Poder Judicial, de cómo piensan la salud los diferentes ministerios, por ejemplo, por esa interministerial, porque es imposible pensar en la reforma pensada solo desde salud. Y bueno, y como venimos diciendo, en cómo se dan los debates y se democratizan esos debates dentro de toda la sociedad. Yo, para cerrar, pienso en el momento de síntesis, ¿no? que es así como un momento de síntesis de muchas luchas, en el año 2010, cuando se sancionó la ley 26657, también siento que ahora es otro momento de síntesis. En mi caso, bueno, un momento de síntesis de militancia, de recorrido institucional, hasta de recorrido académico, pero un momento de síntesis de luchas de compañeras y de compañeros incluso que fueron perseguidas, fueron muertas, desaparecidas durante la dictadura, y que yo reivindico muchísimo, todo el tiempo. Nosotros tenemos muy claro como movimiento que hubieron muchos otros movimientos que en condiciones muchísimo más adversas a las nuestras,
creyeron en que se podía y se tenía que luchar por un mundo más justo, ¿no? Desde 1884, que se creó Romero, hay evidencia en los archivos de que siempre hubo alguien que hizo una denuncia, de que siempre hubo alguien que renegó contra el encierro, de que siempre hubo alguien que se rebeló contra, bueno, contra las diferencias de género que son tan claras en el manicomio también. Y bueno, y por respeto a todas esas luchas, el compromiso y la alegría hoy de estar en un momento que, como dije antes, hay algo de lo que pasa que seguramente es incancelable. Agradezco mucho esta posibilidad de conversar. Agradezco a Alfredo, a Santiago, bueno, a Daniela, a los compañeros del Malva, de este congreso, y bueno, les dejo un abrazo y nos encontraremos en otros momentos. Muchísimas gracias.